Y un día, 12 años después, volvimos a ganar un partido en fase mata-mata. Hablemos de la victoria de la selección Colombia aquí en Más Allá del Volcán. Pero antes de comenzar con este video, no se olviden de darle like y de suscribirse a este canal para llegar a la meta de los 2000 suscriptores. También pueden ir a seguirme a todas mis redes sociales, el link lo van a encontrar aquí abajo en la descripción. Sin nada más que añadir, comenzamos. Y bueno, ¿qué partido, señores? Un partido que se divide perfectamente en las 4 partes que ahora tienen los partidos debido a esas inmundas pausas de rehidratación. Hay muchas cosas por tocar, hay muchas cosas por analizar, pero aquí lo que realmente importa es lo que les dije en la introducción del video. 12 años después, volvimos a ganar un partido en fase mata-mata de un mundial. Porque sí, llegamos a octavos en el Mundial de Rusia 2018, pero en aquella oportunidad era porque directamente de los grupos se avanzaba a octavos de final. Desafortunadamente nos tocó bailar con la más fea porque ganamos el grupo en Rusia, pero nos tocó precisamente contra una Inglaterra que había sido segunda de su grupo. Y pues bueno, la historia ya la conocemos, la historia ya la sabemos, el gol de Yerry Mina, los posteriores penales y bueno, toca ir 4 años antes, es decir, a Brasil 2014, para encontrar un partido donde la selección Colombia ganó su partido de mata-mata en aquella oportunidad con el golazo Puskás de James Rodríguez, mejor dicho, la exhibición futbolística de James Rodríguez, porque no solo fue el gol Puskás, sino el segundo gol y bueno, todo lo que se vivió aquella tarde en Brasil. Y si nos ponemos más atrás, estas serían las únicas veces donde Colombia ha ganado un partido mata-mata, porque en Italia 90 sí se avanzó de ronda, pero pues aquella jugada de René Higuita contra Roger Milla, si no estoy mal, en aquel Mundial de Italia 90, esa jugada de Roger Milla pues terminó condenando las aspiraciones de la selección Colombia con aquel gol agónico de Freddy Rincón. Y un poco más, eso es lo que tiene la selección Colombia en fases definitivas, en fases mata-mata. Chile 62 pues no se trascendió, Italia 90 ya lo repasamos, Estados Unidos 94, ya hablaremos de ese mundial, pero porque hay un antecedente importante ahí, pero no se trascendió, Francia 98 no se trascendió, de ahí hubo que esperar los 16 años, Brasil 2014 avanzamos, 2018 llegamos a octavos pero perdimos, y ahora en 2026 afortunadamente tenemos otro partido más, 5 partidos de la selección Colombia en el mundial. Ha sido una selección que de a poco ha ido encontrando su fútbol, de a poco ha ido encontrando el equipo, de a poco ha ido levantando los niveles en muchos jugadores que antes no estaban al 100% con la selección Colombia. Otros han bajado el nivel, como es el caso de Luis Díaz, pero también ya entraremos a detallar un poco estas cuestiones. Aquí estamos hablando un poco más de las generalidades. Y realmente lo de la hinchada, lo de los colombianos en los diferentes estadios ha sido un espectáculo. Colombia ha ido de gira, va a jugar en los 3 países, ya jugó en México, ya jugó en Estados Unidos y ahora se irá a Canadá, a Vancouver, que a propósito de eso, quiero tocar este tema al inicio del video, y es que aunque el partido contra Suiza pinta parejo, realmente los suizos tienen una pequeña ventaja, sobre todo desde el tema físico, porque jugaron el día de ayer, o bueno, no sé, el día de anteayer, si estarán viendo ya esto el día sábado, jugaron el jueves, jugaron tranquilamente contra una Argelia que no puso mayor resistencia. Sí, Argelia tuvo unos 10, 15 primeros buenos minutos, pero llegó la primera anotación de Suiza y el partido terminó. En ese orden de ideas, los suizos jugaron un día antes, se quedan en Vancouver porque ellos no van a tener que viajar, no van a tener que montarse en un avión, están ahí tranquilitos, concentrados en el hotel. Y pues bueno, contra Argelia no hubo mayor exigencia física. Acá a Colombia le tocó correr hasta la última jugada. Y eso juega. Quieran o no, el Mundial es un torneo donde se define por detalles, se define por las mínimas cosas que te pueden llegar a suceder en cada uno de los partidos, por el fixture, el día que jugó tu rival, cómo jugó tu rival contra el rival anterior. Todo eso juega, todo eso se confabula, así que va a ser un partido muy exigente para la selección Colombia. Hoy vimos algunos jugadores que ya el tanque se les está agotando, parece que hay algunos jugadores que necesitan aunque sea un respiro, más allá de que Colombia haya jugado el día sábado y luego hoy día viernes. Son cosas y detalles que hay que tener muy en cuenta porque esta Suiza no es el gran rival, no es una selección top que tenga jugadores jugando en los mejores equipos del mundo, pero sí es una selección ordenada, compacta, que tiene algunas individualidades, eso también hay que repasarlo más adelante,
pero no va a ser un partido fácil, no va a ser un partido sencillo. De hecho, si repasamos cómo ha sido el desarrollo de los 16 partidos de los 16avos, realmente fueron en su mayoría partidos disputados, partidos que se definieron en la última jugada del partido, que se definieron en tiempo extra, que se fueron incluso hasta tanda de penales. Miren, a Argentina le tocó sufrir contra Cabo Verde. Así que decir que Suiza es fácil es una afirmación completamente errada, completamente equivocada. No hay rival fácil, no hay rival sencillo. Todos compiten hasta la última instancia, compiten hasta la última pelota. Por lo tanto, a Colombia le va a tocar sufrir contra Suiza, pero realmente veo a esta tricolor pudiendo sacar el partido y llegando hasta los cuartos de final, pero esto es fútbol y de aquí hay que jugar el siguiente día martes. Ahora, hablemos como tal de los 90, bueno, más de 90 minutos de este compromiso. Creería que fueron 45 más 45, 90, más 6, 96, los 105 minutos de fútbol que hubo en el estadio de Kansas. Un estadio de Kansas que estaba completamente pintado de amarillo, eso no lo vamos a negar. La selección Colombia es local, juegue donde juegue. La única vez que Colombia no ha sido local en un mundial fue en aquella tarde contra Brasil en Brasil 2014. Del resto, los estadios siempre han estado pintados de amarillo, el banderazo en Kansas City, pues toda la parafernalia que se armó alrededor de la selección, todo muy bien montado, todo muy bien organizado. Y la hinchada respondió, lleno total en el estadio de Kansas. Y realmente la selección Colombia no fue ajena a ese marco espectacular. Veremos cómo le va a la gente en Vancouver. Pero bueno, eso ya será tema de otro día. La cuestión es que la hinchada respondió, Colombia estaba respondiendo de buena manera. Si bien es cierto, se ve sorprendida por un remate al primer minuto, tal y como pasó en el partido contra el Congo. Colombia reaccionó, despertó, necesitó ese pequeño mazazo, ese pequeño cachetadón para decir, no, ya estamos en los 16avos de final, hay que jugarlos y tomarlos con seriedad, con la seriedad que esto amerita. Y ya a partir de ahí Colombia empezó a hacer y a mostrar el fútbol que nos demostró precisamente frente a la selección de Portugal. Un fútbol de transiciones, un fútbol de juego asociativo y colectivo, un fútbol en el cual hay muchas variantes de ataque, los remates de media distancia, los pases al espacio, el juego colectivo, asociativo, la construcción. Todas esas variantes las empezó a mostrar la selección Colombia y todo era cuestión de tiempo, daba la sensación, para que llegara la anotación, ya que los ganeses sí tenían un bloque bajo, tenían esa selección con el orden táctico, un 4-5 bastante bien marcado, pero Colombia estaba rompiendo líneas, estaba tratando de progresar, tratando de generar peligro, y hay un detalle no menor, como les mencionaba previamente, el Mundial es todo de detalles, hay un detalle no menor que es precisamente la lesión de John Córdoba a los 5 o 6 minutos del partido. Uno creería que ahí Colombia iba a empezar a jugar a otra cosa, ya que la inclusión de John Córdoba como titular obedece precisamente al biotipo que tienen los centrales de la selección de Ghana. Una selección de Ghana llena de centrales corpulentos, físicos que raspan, y precisamente John Córdoba era incluido como titular para enfrentarse a ese tipo de centrales. Desafortunadamente para él, las lesiones lo han venido persiguiendo constantemente. A los 6 minutos ya había que hacer una sustitución. Y bueno, entra Luis Suárez, sale John Córdoba, pero son las coincidencias y los golpes de suerte que también se necesitan en el Mundial. Lógicamente uno no quiere que ningún jugador de su equipo se lesione, pero esta lesión le vino bien a Colombia porque Luis Suárez entró con una dinámica completamente distinta. Lógicamente Luis Suárez no es el delantero que choca, que raspa, que aguanta, sino que es un delantero que se mueve, trescuartea, se tira hacia una banda si es necesario, y precisamente en una de esas tiradas de banda fue que llega, logra pelear una pelota, disputarla, la gana, tira un centro pasado, un centro donde Luis Suárez arrastró, perdón, donde Luis Díaz arrastró toda la marca y apareció un John Arias completamente solo y completamente libre para definir con un arco prácticamente vacío y poner el 1-0 en 12 minutos y a partir de ahí empezar a perfilar un partido completamente diferente. ¿Y por qué les digo que a partir de ahí se podía empezar a perfilar un partido diferente? Sencillo, porque lo que cuesta en este tipo de partidos contra este tipo de selecciones es precisamente romper el cero, lograr la primera anotación. Siempre lo más complicado es lograr la primera anotación. Poniendo como ejemplo el partido de Argentina, a Argentina le costó 30 a 35 minutos lograr la primera anotación. A Colombia le tomó 12. Y volvemos a tomar como ejemplo el partido de Argentina. Argentina trató de hacer caer en la trampa a Cabo Verde para que salgan, dejen los espacios y a partir de ahí Argentina lograr más anotaciones. Spoiler, eso no les funcionó, terminaron sufriendo y llegando incluso hasta el tiempo extra. A Colombia, digamos, no le pasó algo similar, pero
sí fue una selección que tenía que tener ciertas precauciones, no repetir lo que hizo Argentina, que fue relajarse, entregarle la pelota y dejar llegar a los caboverdianos. Acá Colombia siguió teniendo la posesión antes del cooling break, porque vamos a hablar también de eso. Antes del cooling break, Colombia siguió teniendo la posesión, siguió construyendo jugadas a un toque, a dos toques, jugadas rápidas, transiciones rápidas. Incluso Mojica tuvo para poner la segunda anotación, pero Atisigi estuvo muy atento, sacó lo que pudo haber sido la segunda anotación de la selección Colombia, y ya ahí es que llega el cooling break y el partido se rompe. Toma una dinámica completamente diferente, como lo que ha venido siendo los partidos de este mundial posteriores a los cooling break. Porque en la transmisión, aunque pues me voy un poco al final, mostraron ese mapa de momentos del partido y era Colombia todo amarillo antes del primer cooling break. Y a partir de ahí, los otros 3 cuartos del partido, ya no son 2 tiempos, sino 3 cuartos, ya en los otros 3 cuartos eran situaciones muy repartidas. Era un golpe a golpe. Era un partido en el cual Ghana atacaba, Colombia atacaba, aunque Colombia en el sector defensivo fue una selección muy férrea. Sobre todo el partido de Mojica hay que destacar. Sí, a Mojica se le podrá criticar que los centros los manda a otro país, pero en defensa hoy estuvo imperial Mojica. Muy buen partido en defensa de Johan Mojica. Lucumí también un partido fuera de serie, sacaba cualquier cantidad de pelotas. Si bien es cierto en el partido contra Portugal la pareja de centrales fue la protagonista, acá Lucumí se lleva todos los reflectores porque estuvo muy atento en defensa. Realmente lo que tuvo Gana eran escapadas, escaramuzas, el tiro del primer minuto. Yo no recuerdo una jugada donde realmente Camilo Vargas se haya tenido que exigir. Lógicamente los ganeses asediaban, llegaban, el cooling break del primer tiempo les vino de muy buena manera porque agarraron la pelota, arrinconaron un poco a la selección Colombia, pero a partir de ahí es que Colombia tenía que aprovechar las transiciones. Hubo un mini partido de 10, 8 minutos donde los ganeses tuvieron la pelota, tuvieron la posesión, tuvieron el control, Colombia muy ordenada y muy concentrada en la parte posterior, y cuando Colombia se sacudió de todo ese asedio, es que empezaron a llegar algunas transiciones, Luis Díaz se activaba, Luis Suárez se activaba, el que no se activaba era James Rodríguez, que salió sustituido en el entretiempo, pero en líneas generales era un partido correcto, un partido donde la selección colombiana no sufría y daba la sensación de que sí o sí tenía que llegar el segundo gol para estar mucho más tranquilos. Ahora, hablando del segundo tiempo, como ya les mencioné, James Rodríguez fue sustituido por Richard Ríos, un partido nuevamente deslucido por parte del 10 de la selección Colombia. Se le ponderó el primer tiempo contra el Congo, se le ponderó el partido contra Portugal, pero acá realmente estuvo flojo, desaparecido, no tenía tanta influencia, no tuvo tanta influencia como lo supo tener frente a Portugal y contra el Congo. Fue más un trabajo sin pelota, pero a James no lo pongas a trabajar sin pelota. A James realmente lo que hay que darle es la pelotica, que se luzca, que aparezca, que pueda filtrar pelotas, pero realmente no estuvo en nada prácticamente James Rodríguez el día de hoy. Entra Richard Ríos, un cambio que buscaba fortalecer el medio campo, ya que la selección de Ghana estaba teniendo la pelota, era una posesión mucho más repartida, era un partido golpe a golpe, mano a mano, donde cada una de las selecciones trataba de tener sus momentos de partido. Y dentro de todo, digamos que la sustitución a Néstor Lorenzo le sale, ya que los primeros minutos de Richard Ríos activan un poco más a la selección Colombia, hay recuperaciones mucho más agresivas. Y bueno, el partido empezó nuevamente a tener esa dinámica de Ghana tenía la pelota, Colombia en un bloque bajo, un bloque medio por momentos, trataban de salir las transiciones defensa-ataque, pero no terminaba de llegar esa segunda anotación, no terminaba de ser una selección Colombia creativa y propositiva como sí lo fue en el primer cuarto del partido. Ya John Arias se había desaparecido, un John Arias que fue protagonista en la primera parte, ya en el segundo tiempo no estaba apareciendo. Luis Díaz tuvo un partido nuevamente en el cual queda de ver y Luis Suárez era el protagonista. Aguantaba, trescuarteaba, bajaba a buscar la pelota, trataba de asociarse. Estaba haciendo de todo Luis Suárez, no por nada es elegido como la figura del partido, al menos por la transmisión. No sé si ya le darían el premio, ojalá que sí, esperemos que sí, porque realmente fue de los más influyentes. La figura del primer tiempo como tal, sí era John Arias, gran jugador, pero en todo el partido en general fue Luis Suárez. Como les dije, una desafortunada, o mejor dicho, un afortunado incidente, un afortunado accidente debido a la lesión pues, de John Córdoba, pero fue muy buen partido. Este es el Luis Suárez que queremos ver. No se le ha dado el gol, pero le va a tener que llegar en el momento más oportuno, porque el día de hoy sí lo hizo de muy buena manera. Lógicamente, Ghana seguía atacando, Ghana seguía teniendo la posesión, y pues bueno, ya Colombia
eh, se hizo sentir, la hinchada, mejor dicho, de Colombia se hizo sentir con el Quintero, 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 se hizo sentir la hinchada, se hizo sentir la fanaticada, y ya con esto en mente, pues Néstor Lorenzo siempre le hace caso a la tribuna, mandó a Juan Fernando Quintero. Obviamente por ahí estuvieron las jugadas del gol anulado de Luis Díaz, la jugada que le tapa a Tisigue a Luis Díaz, una jugada inexplicable donde tenía que ser gol de la selección Colombia y matar el partido, matar el compromiso. No recuerdo bien si fue antes o después de la pausa de rehidratación, pero son esas jugadas donde uno dice, acá era para matar, acá era para sentenciar. Y aquí, ¿a qué quiero llegar? Precisamente al tema de la definición. Nos falta gol. Bueno, Ghana es una selección que poco y nada tiene y poco y nada hizo. Como les dije, Camilo Vargas ni se ensució el uniforme. Ahora, Suiza tiene algunos jugadores interesantes. A Argelia, pues, en 2 jugadas le hizo un gol y la terminó liquidando. Si no estoy mal, es el número 9 de Suiza, un jugador a tener en cuenta, un jugador peligroso, desequilibrante. Hay jugadores con los cuales hay que tener mucho cuidado con Suiza. Y Suiza me parece que es una selección que no te va a perdonar mucho. Colombia está perdonando demasiado en el Mundial. Contra Portugal, listo, estábamos clasificados y pues el primer puesto era añadidura y un lindo detalle que a propósito se logró. Pero acá ya es una instancia donde no tienes mañana. Hay que sí o sí convertir. Luis Díaz no se le va a desconocer el talento, no se le va a desconocer la trayectoria, no se le va a desconocer lo que le ha aportado a la selección, pero en este mundial está en deuda. Sí, el gol a Uzbekistán se le valora, pero realmente sigue en deuda Luis Díaz. Había que matar el partido, había que sentenciarlo y bueno, no se hizo, tocó sufrir, tocó aguantar hasta el último minuto. También algo que se le puede llegar a criticar a Néstor Lorenzo es que se quedó netamente con los cambios de Ríos y de Quintero, no ingresó a nadie más, salvo al minuto 90 donde ingresó el Bichito Campas, un Bichito Campas que le dio otra cara al ataque de Colombia, parecía que el segundo gol iba a llegar con él en cancha, lástima que no llegó, pero hay que refrescar, hay que tratar de buscar alguna variante, hay que tratar de buscar algo diferente en este partido contra Suiza porque vuelvo y reitero, tienen la ventaja física. Lógicamente por fútbol los podemos llegar a superar, no digo que no, Colombia tiene fútbol para poder superar a Suiza. Ahora la cuestión es que hay que jugar con esos detalles que favorecen a Suiza. No es la gran ventaja, lógicamente, si los suizos no la saben aprovechar, pero un día de descanso, un viaje menos, siempre va a ser bienvenido y la selección Colombia lo va a tener que padecer. Ya para el cierre del partido se adicionaron 6 minutos, se terminó jugando hasta el 8 debido pues, a que hubo un choque ahí entre Richard Ríos y un jugador de Ghana. Pero en líneas generales fue eso. Colombia controló el partido, lo supo sufrir, lo supo aguantar, no sufrió llegadas realmente claras de la selección de Ghana. Por ahí también hubo una jugada de Quintero que hubiese sido el gol del Mundial. Para mí el gol del Mundial lo marcó Cabo Verde, ese 2-2 en el tiempo extra. Qué golazo. Y bueno, esto creo que fue en líneas generales el partido de los dirigidos de Néstor Lorenzo. Todavía hay que ir paso a paso. Hay selecciones todavía mucho más fuertes en el Mundial. Yo creo que la que pica en punta, la que pica como favorita es lógicamente Francia, que tiene 5 monstruos ahí en el frente de ataque y tiene un equipo bastante consolidado. Después aparecerá Argentina o España, como denlas como quieran. Y veremos hasta dónde nos arrastra el río. Marruecos también pinta como una selección favorita, está por nuestro camino. Veremos si más adelante No, mentira, Marruecos no está en nuestro camino, está en el camino de Francia. Así que veremos qué nos depara el destino. No hay que pensar en los cuartos de final contra muy posiblemente Argentina. Hay que pensar en el rival que se viene en 4 días, que es Suiza. Hay que pensar en eso. Ya creo que tiempo de trabajo no va a tener Néstor Lorenzo. Lo que saben y lo que han aprendido los jugadores en los amistosos y en este mundial es lo que se va a tener que aplicar en ese partido contra la selección de los chocolateros. Pero en líneas generales es eso. Colombia ha demostrado que es una selección en crecimiento en este mundial, nos agarró la curva de rendimiento hacia arriba precisamente en el mundial y era justo lo que necesitábamos. Néstor Lorenzo ha hecho las cosas muy bien, ha encontrado el equipo, quizás James habrá que ver dónde se lo acomoda porque el día de hoy no rindió, pero del resto yo creo que Colombia puede y tiene con qué ganarle a Suiza. Ahora, dicho todo lo anterior, pasemos a hablar de los rendimientos individuales en la selección Colombia, partiendo lógicamente desde Camilo Vargas. Camilo Vargas, como les dije, el día de hoy no tuvo que ensuciar su uniforme. Daniel Muñoz no tuvo esa progresión que suele tener, no tuvo la oportunidad de pisar el área rival como lo suele hacer, pero en defensa estuvo bastante concentrado. Davinson Sánchez, partido cumplidor. De Lucumí ya hablamos, partidazo que se jugó Lucumí. Como les dije, partido pasado contra Portugal,
los dos centrales destacados. Ahora, el partido solito de Lucumí el día de hoy fue espectacular. Despejó cualquier cantidad de balones, no importaba si iban rasos, a media altura o aéreos. Lucumí siempre estuvo atento para despejar. Mojica, vuelvo y reitero lo que les dije, se le puede criticar el tema de cómo tira los centros. De 10 centros solo tira uno bueno, pero estuvo muy atento. Casi marca gol Johan Mojica. Gran mundial de los laterales de la selección Colombia. Daniel Muñoz ya tiene 2 goles. Mojica casi convierte el día de hoy. Están progresando de buena manera. Y en defensa Mojica también aportó. No le ganaron prácticamente que ningún duelo. Creo que perdió uno y cuando lo perdió se rehizo y recuperó la pelota. Partido de 8 puntos, 9 puntos de Johan Mojica en defensa. Lerma, partido cumplidor. De Gustavo Puerta, de Garidor, ¿qué se puede decir? Qué jugador. Una de las gratísimas revelaciones de este mundial, Garidor, jugadorazo, fútbol espectacular, donde la segunda división de España ya se le está quedando pequeña. Más adelante tuvimos a Jon Arias de gran primer tiempo, pero de deslucido segundo tiempo. James Rodríguez, que no participó para absolutamente nada, aunque pues me regreso un poco a Jon Arias. Sí, que el segundo tiempo haya sido deslucido, no le quita el mérito de que fue el héroe y la figura para lograr la clasificación el día de hoy. Hablando ahora de Luis Díaz, partido flojo, mayormente desaparecido de Luis Díaz. Una lástima que estuvo en fuera de lugar en aquella segunda anotación que no subió al marcador. Una lástima que se haya perdido esa jugada. Está muy ansioso. Luis Díaz ya marcó en este mundial. No sé por qué busca con tanta desesperación el gol. Tiene para convertir, tiene para encarar, tiene para compartir la pelota y no lo hace en algunos momentos. Creo que necesita otro gol para volverse a agarrar esa confianza y ser ese Luis Díaz determinante que tanto necesitamos. Y arriba John Córdoba, pues bueno, duró 6 minutos, pero es un accidente afortunado porque a raíz de eso vinieron los cambios de los cuales vamos a hablar a continuación. Precisamente la primera sustitución fue John Córdoba por Luis Suárez que ahora sí entró de muy buena manera. No fue Luis Suárez goleador, no fue el Luis Suárez que jugó contra Venezuela y le marcó 4 goles, pero sí fue un Luis Suárez colaborativo, participativo, que trescuarteaba, que se movía, que estaba siempre a disposición de cualquier opción de pase, siempre estuvo ahí y Luis Suárez lo hizo de muy buena manera. Ingresó Richard Ríos, tuvo jugadas buenas y jugadas malas como suele ser Richard Ríos, pero en líneas generales se le puede dar como aprobado un visto bueno al partido de Richard Ríos. Ingresó Juan Fernando Quintero, también de buen partido. Juan Fernando Quintero clarifica a una selección Colombia que a veces pareciera que pierde el norte, pierde la posición de la pelota, pero con Juan Fernando Quintero en cancha es otra cosa. E ingresó el Bichito Campas también, que le dio un aire fresco a la banda de la selección Colombia. Daba la sensación de que el Bichito Campas necesitaba un poco más de tiempo porque también le dio oxígeno y piernas frescas a una selección que lo necesitaba. Y listo, señores. Eso fue lo que nos dejó este partido de esta noche. Yo creo que ya lo estarán viendo el día sábado. Independientemente de cuándo lo estén viendo, no hay que pensar en Argentina. Primero fue lunes, luego fue martes. Primero es Suiza, luego veremos contra quién nos toca en cuartos de final. La lógica nos dice que sería Argentina, pero hay que superar a una Suiza que no es sencilla. Una Suiza que es un rival bastante traicionero y hay que jugarlo con la seriedad que se ha venido jugando contra Uzbekistán, contra el Congo, contra el Portugal y contra Ghana. Contra estas selecciones se jugó de manera seria y contra Suiza no debe ser la excepción. A todas las personas que han llegado hasta esta parte del video, dejen su like, suscríbanse, muchas gracias, todo eso que siempre ayuda un montón y nosotros nos veremos. Hasta la próxima.